Gracias, Sebastián. Ahora sí. Listo. Entonces, en esta parte, ya para que quede, ahora sí para grabarlo. Gracias, Sebastián. Entonces, es una etapa en la que los adolescentes se sienten tan confiados, porque están entre los 14 y 16 años, de poder asumir esa tarea con total normalidad. Están tan confiados que ni siquiera acuden al médico para hacer un control perinatal, porque hay un control de embarazo que justamente te previenen y que se presenta justamente al tercer mes de embarazo, en el que justamente por tu edad, que no se sabe si tu aparato reproductor ya se formó y está preparado para que seas madre o no, y a los 3 meses hay una prueba genética en la que te mencionan si el niño viene bien o si el niño está viniendo con alguna malformación. Entonces, en ese caso ya es decisión de los padres, de los familiares, ya el médico te informa de que ese niño está viniendo con una malformación, y esa sí es decisión tuya, si continuar el embarazo o interrumpirlo. Pero en este caso, la interrupción sería porque te estás poniendo a pensar en el futuro. La idea de traer un hijo al mundo es darle calidad de vida, no traerlo para sufrir. Pero si el embarazo, ambos continúan con el embarazo, entonces tienen que tener en cuenta de que van a tener, es una lucha constante, pues, ¿no? Y eso, este tipo de decisiones, cuando vienen con un mal genético, que a veces sí sale a los 3 meses y a veces lamentablemente las pruebas fallan y no salen y el niño sale con este mal, entonces en una edad de embarazo de entre los 25, 30, que son 30 años, que son más conscientes de la situación, podrían evaluar la situación y saber qué hacer, y quizás sea una de las mejores opciones que ellas puedan tomar. Pero si hablamos de adolescentes de 14 y 16 años, no son conscientes de lo que podría estar pasando, no son conscientes de qué es traer un niño de repente con algún tipo de malformación. Dentro de la adolescencia tardía, que está dentro del periodo de 17 y 19 años, el embarazo se evitará con éxito si hay un proyecto de vida claro. Como ya sabemos, en la adolescencia tardía, ya el adolescente ya no está empezando en, ay, no, que las chicas, que los chicos, que qué asco que los chicos o que la que chica se siente conmigo, o trabajo grupal, ya tú y tu compañera, ay, no, con una mujer, no, con un varón, no, no. Ya en la adolescencia tardía, ya el adolescente que está entre los 17 y 19 años ya es un poquito más consciente. Entonces, a esta edad, él ya terminó el colegio y ya tiene proyectos de qué es lo que quiere para su vida, qué quiere en el futuro para él, qué es lo que piensa estudiar. Entonces, el tener un hijo no está dentro de sus planes todavía, pero aún así hay casos en los que se presentan dentro de esta edad un embarazo, ¿ya? Puede ser que se dé un embarazo evitado, y no por el aborto, sino porque tienen proyectos de vida claros y que les hacen pasar el tema del embarazo a un segundo, tercero o cuarto plano. Pero hay otros casos que quedan embarazadas porque su meta es esa justamente. Termino el colegio y me embarazo, ¿para qué? Para irme de casa y tener libertad. Y esa es una idea totalmente errónea, porque el salir de casa o el justificar el embarazo como un tipo de libertad es totalmente mentira, porque dentro de esa libertad no es una libertad en sí, sino es crear una nueva vida. Eh, y esto lo hacen justamente porque buscan llenar a través de ese hijo el vacío producido por las carencias afectivas. Puede ser porque el papá o la mamá no fueron cariñosos con él, o porque hubo falta de presencia paterna o de presencia materna, y hay un vacío que sienten ellos. Y ese vacío tratan o piensan que al tener el hijo van a poderlo llenar. Sin embargo, no es así. ¿Ya? Son carencias afectivas de la infancia, o en otro caso, por un pensamiento de que esa es la función de la mujer, es decir, la mujer solo funciona para reproducirse, como es en el caso de a ver, si nos vamos a la Biblia decía que sí, pues la mujer, la función de la mujer es procrear.
Si la mujer no puede procrear, es decir, es estéril, es como que la mujer no sirviera, ¿ya? Es un pensamiento que se maneja en la Biblia, y que totalmente en la actualidad es erróneo, pues no, porque una mujer por ser infértil no necesariamente puede ser descartada en la sociedad. Hay muchas opciones como la adopción, como la inseminación, es decir, pero dentro de esta edad tu prioridad deben ser los proyectos, no el tener un hijo. En esta etapa de la adolescencia, si concurre al médico, acepta hacerse los exámenes solicitados siempre y cuando esté dentro de sus posibilidades. Es decir, si dentro de esta edad 17, 19 están empecinados en tener un hijo, entonces lo recomendable es hacer todo como se tiene que hacer, pues, ¿no? Ir a un médico, solicitar los exámenes para saber si estás preparado, ambos, si están preparados tanto psicológica como biológicamente para poder tener un hijo. Psicológicamente para que te oriente y te haga ver la realidad de qué es o qué incluye tener un hijo. Y físicamente para saber si ya tu aparato reproductor se ha desarrollado. El hijo de la madre adolescente. Si bien los hijos de las madres adolescentes al nacer son de menor tamaño o bajo peso que lo normal, ¿ya? Porque lamentablemente algunos úteros no están preparados ya que son adolescentes. El niño nace por más que haya jalado todas las vitaminas de la madre, haya tratado de absorber, igual nace de un tamaño menor o de bajo peso, que es lo normal. Esto luego se recupera teniendo estos niños un crecimiento igual que las demás madres más grandes, es decir, de las adultas. ¿Por qué? Porque puede balancear la alimentación del niño con fórmulas. Aun cuando hayan nacido con buen peso, los hijos de las madres menores de 17 años presentan tasas de mortalidad infantil. Es decir, si es una madre menor de 17 años, la tasa de mortalidad, es decir, el que tu hijo muera dentro de los primeros meses, antes del año, es muy alta. ¿Por qué? Porque no ha podido desarrollarse adecuadamente. Tu útero probablemente haya estado preparado de alguna manera, pero tu estado psicológico no, y eso influye mucho en el embarazo. ¿Qué duplican a las de los hijos de las madres mayores? Pues no, las mamás que son adultas, la probabilidad de mortalidad de sus hijos son menores. Claro que hay una tasa, pero es menor a la de infantil. En efecto, incluso cuando las correcciones de las variables que pueden confundir. El riesgo de morbilidad debido a accidentes, por ejemplo, si la madre adulta, es decir, ¿por qué es que el niño, hay una tasa de adultas, de madres adultas que los niños pueden morir? Son debido a los accidentes, de repente choques o impresiones. Una mujer embarazada no puede tener impresiones muy fuertes porque de alguna manera genera un trauma en el niño, o no puede ver accidentes, o no puede ser parte de un accidente, o simplemente ella misma puede accidentarse cayéndose y de esa manera puede matar al feto que lleva en el vientre. Es por eso que hay una tasa de las madres mayores. Heridas o quemaduras permanece particularmente alto. Esto no significa que no es una falta de cuidado, sino que estos accidentes se producen por el desconocimiento de las madres acerca del crecimiento y desarrollo infantil. Por ejemplo, hay casos que en las madres adultas y a veces también en las de 17 y 19 años, que el embarazo se dan cuenta que están embarazadas cuando ya tienen 5 o 6 meses de gestación. Por ejemplo, te cuento una experiencia personal. Yo me enteré que estaba embarazada de mi hija cuando ya mi hija tenía casi 5 meses de embarazo. Mire, si usted menstruaba, sí, yo menstruaba de forma normal. Y mi vientre para los 6 meses parecía así, que había engordado un poquito, pero no se veía un embarazo así como que una barriga enorme, ¿no? Entonces, a veces el desconocimiento hace que tú no tengas cuidados. Y el no tener cuidados pues hace que estés frente a accidentes o no te cuides al momento de caminar, cruzar la calle, qué sé yo, porque eres inconsciente de que se está desarrollando alguien dentro de ti.
¿Ocurre? Sí ocurre. Hay muchísimos casos que incluso han ido al hospital por un dolor de vientre y cuando han ido se han dado cuenta que ya están en un trabajo de parto. Y eso ocurre porque el embarazo, hay embarazos que se dan con el vientre enorme y hay otros en el que el vientre no se forma, o sea, no crece. Crece un poquito, pero solamente el feto se forma adentro y no tiene retención de líquido. En realidad lo que crece en la barriga más es el líquido que el propio feto, porque cuando el feto nace es pequeñito, es chiquitito, ¿ya? Y ese crecimiento del vientre o de la parte del estómago es más por el líquido, por el saco gestacional y todo ello, ¿ya? También el comportamiento posterior en la infancia se diferencia de los hijos de madres adultas. Los hijos de las madres adolescentes presentan en la edad escolar problemas de conducta, son muy impulsivos, se distraen con facilidad, son hiperactivos. Los hijos de las madres adolescentes son muy hiperactivos. ¿Por qué? Porque como te digo, hay mucho en la parte psicológica que altera al niño, al feto, que justamente cuando va a nacer, tome ciertas actitudes más de la mamá que del papá. Y si hablamos de una señorita impulsiva, eso es lo que va a traer más el niño. Por eso es que ahora existe esto de la hiperactividad, porque antes no existía. O también cuando se viene el embarazo de personas menores de edad con mayores de edad. Por ejemplo, una relación de una niña o de un adolescente de 17 años con un señor de, no sé, pues 40 o 50, ¿ya? Ese embarazo también suelen los niños ser hiperactivos, ¿ya? También se ha observado que estos niños obtienen en las pruebas de inteligencia puntajes más bajos y están propensos al fracaso. ¿Por qué? Porque la niña, vuelvo a repetir, la adolescente no ha terminado de ser hija, pero ya tiene que cumplir el rol de madre. Y el rol de madre a veces es agotador, tienes que tener muchísima paciencia. Y si la adolescente no puede con sus cambios como adolescente, imagínate tener que asumir ahora eso, el grado de ser madre. Entonces, obviamente la calidad que le vas a dar a tu hijo no va a ser la mejor. Por eso es que en cuanto a la parte intelectual, a la parte psicológica, incluso la parte física va a ser siempre menos que la de un niño que sí ha venido preparado. Sin embargo, todas estas eventualidades, porque pueden ser como que no también. ¿Ya? Hay estudios que dicen que sí ocurre y hay estudios que dicen que no ocurre. O sea, son eventuales. Hay que tomarlas con pinzas por el hecho de que varía mucho en cada madre. ¿Ya? El hijo, nivel económico, también tiene que ver el tema sociocultural, etcétera. Eso es en cuanto a la madre. Ahora, en cuanto al padre adolescente, en la mayoría de los casos, la pareja que acompaña a la madre adolescente es también un adolescente o un adulto muy joven. Como tales, no escapan a la información de temas sexuales. Es decir, a veces su información es nula, es escasa o es incorrecta. Más allá de la modernidad de hoy, que hay muchos recursos para podernos informar, hay una exclusión natural o cultural hacia el varón para con el tema de la maternidad, provocando en él sentimientos de aislamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando eres un adolescente, tienes que dedicarte a trabajar y lamentablemente los trabajos en adolescentes, la mayoría son en empresas. Claro que hablamos de adolescentes que tengan DNI, pues, ¿no? O que tengan 17 años y que sea un trabajo eventual. La mayoría de estos padres se enfrentan a trabajos de más de 10 horas y aquí hay aislamiento en cuanto a quien debería acompañar en el embarazo, que es la madre. Ese sentimiento de aislamiento que tiene como consecuencia, los padres adolescentes que estaban de repente ambivalentes frente a su paternidad, pueden terminar desligándose de forma definitiva, dejando a la madre adolescente con su hijo y él desligándose
de la parte paterna y solamente cumpliendo con una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque ya por el tema del trabajo, por el tema de su misma responsabilidad de tener o querer darle calidad de vida a su hijo, un lugar donde vivir, que con pañales, comprar todo lo que un niño requiere, hace que éste se aísle o claro, se aísle o se aleje y termine pues desligándose no solamente del niño, sino también de la madre. Sin embargo, no en todos los casos es así. Muchas veces detrás del varón que abandona es porque carga con una historia de abandonos. Es decir, si mi mamá abandonó a mi papá, o perdón, si mi papá abandonó a mi mamá, ¿por qué yo no podría abandonarle? Es decir, también a veces esa historia de abandonos es como una cadena que hace que repita su propia historia. Es por eso que es fundamental que el equipo de salud tenga bien presente al padre adolescente, que ambos, tanto padre como madre, como son adolescentes, asistan a terapias psicológicas para que entiendan y puedan ser responsables y puedan ser consecuentes con el hecho de ese pequeño ser que van a traer al mundo, para contenerlo y ayudarlo a asumir su paternidad responsablemente sin una huida, sin escaparse de su responsabilidad. Ahora, ¿qué consecuencias del embarazo adolescente? Las consecuencias del embarazo no pueden dividirse en sociales ni médicas, ¿ya? Y a su vez en maternas ni perinatales. Consecuencias sociales. Desde el punto de vista social, la adolescente embarazada y la joven madre limitan sus oportunidades de estudio justamente por el embarazo, por la barriga que van a llevar. El trabajo porque no pueden desempeñarse adecuadamente. En un trabajo hay que agacharse, pararse, sentarse y hay momentos en los que a veces los embarazos son de riesgo y el doctor lo que te recomienda es que estés echada en la cama. Y a veces una madre adolescente no puede estar echada en la cama porque necesita trabajar para solventar, por lo menos en los primeros meses, trabajar para solventar los gastos que se le van a venir. Y entonces eso hace que en consecuencia pues el niño se le venga, pues, ¿no? Otro, se le venga en el sentido de que sea un aborto espontáneo, es decir, lamentablemente como no has estado teniendo los cuidados y no has estado respetando tus limitaciones y has continuado con tus labores, lamentablemente pues sufren con abortos espontáneos, los cuales tienen que postergar y muy bajo es el grupo de ellas que llegan a terminar sus estudios, ¿ya? Pueden terminarlo dentro del ámbito regular o también por estudios de básica alternativa, que sería estudiar por las noches, ¿no? Pero después de tener al hijo, porque cuando se presentan embarazos en alto riesgo, hay muchísima es la tasa de mortalidad en cuanto al feto. Esto trae como consecuencia la salida del sistema de muchas de estas jóvenes que postergan o anulan su desarrollo personal debido al embarazo. A veces la mujer o la adolescente ya ha estado los 9 meses en casa cuidando su embarazo y viendo solamente los quehaceres de la casa, que ya se volvió una costumbre, que ella esté en casa y que el padre trabaje. Entonces ya nació el niño, pero como ya se hizo costumbre que ella vea al niño, entonces ya se estanca en su desarrollo personal en algunos casos, pero también hay casos en los que acuden como al sistema social de Cuna Más, en la que pueden cuidar a sus pequeños mientras ellas puedan trabajar o encargar al pequeño o con algún familiar para que puedan desarrollarse y crecer profesionalmente. También debido a las presiones sociales, se realizan matrimonios no deseados ni planeados, es decir, como tú ya le embarazaste, ahora te casas, pero no desean casarse. Lamentablemente, el matrimonio es como un contrato, el divorcio es mucho más largo que un matrimonio, ¿ya? Entonces, el matrimonio se tiene que dar, no porque estés embarazada, sino porque tú lo decides en el momento que lo decides y con quien tú lo decides. El embarazo no puede ser una obligación para casarte, lo cual trae como consecuencia un alto porcentaje de divorcios. La familia de estas jóvenes
juega un papel muy importante, ya que en general la joven embarazada se refugia en su familia y se hace muy dependiente y se ve cada vez menos el rechazo que antiguamente se producía sobre ellas. En la actualidad es muy común que las madres adolescentes, los padres los apoyen con el cuidado del pequeño para que ellas sigan con sus estudios y puedan crecer profesionalmente. Antes no era así. Antes había un rechazo total en la que si salían embarazadas se casan sí o sí quieras o no y los dos son echados de casa. Eso era antiguamente y los dos veían cómo progresar. Por eso muchos de los padres, muchos de sus padres no han podido desarrollarse o crecer profesionalmente. En cambio, en la actualidad sí hay ese apoyo de parte de los padres. Y claro, en algunos casos, hay casos que todavía son conservadores y no te apoyan. Dentro de los aspectos sociales merece una consideración. Los hijos de las madres adolescentes, estos también están considerados niños de alto riesgo y están expuestos al rechazo de sus padres, ya que pasan más tiempo con los abuelos que con los propios padres. Y los padres están más centrados en su crecimiento, desarrollo profesional, que dejan a un lado a sus hijos que llegan al punto de rechazarlos o de pasar más tiempo en su trabajo o en sus oportunidades de crecer que pasar tiempo con los niños. Recuerden que la etapa del niño es muy rápido, los niños crecen rapidísimo y cuando tú quieras darle un abrazo, de repente ya tu hijo va a tener 15, 16 años y ya no va a querer ese abrazo, ya no va a querer que lo lleves al colegio. Pero en la etapa temprana ellos necesitan mucho de sus padres. Por eso tenerlos en una etapa adolescente es muy complicado. ¿Ya? Y se enfrentan pues al maltrato, negligencias, abandono, desnutrición, como la consecuencia que todo esto acarrea. Muy bien, chicos, entonces hemos hablado de los padres adolescentes, hemos hablado de cómo se dan en las diferentes etapas, cómo se desarrolla en la madre y en el padre y en las consecuencias que éstas traen. Ahora, puedes hacer un mapa mental, puedes hacer un mapa conceptual o puedes hacer este esquemita que es una V, ¿cómo se llama? La V heurística, ¿ya? Que es un esquema general. En la parte donde dice 1 se colocaría el título, en la parte 2 una pregunta general relacionada al tema, en el concepto 3 podrías hablar de repente de los padres adolescentes en realidad iría, o sea, el título general, padres adolescentes. En el número 2, un concepto pequeñito de qué es padres adolescentes y sus, de repente, etapas y etapas y consecuencias. En el número 4, referido a las mujeres, y en el número 3, referido al padre adolescente. De esa manera podrías manejarlo en el esquema de la V heurística. O si deseas, si es mucho más fácil para ti, realizar tu mapa mental o tu mapa conceptual. Entonces, no sé cuánto tiempo queda, pero es el tiempo de realizar esa actividad. Necesito para ello que enciendas tu cámara y me puedas enfocar tu zona de trabajo porque hasta donde avances voy a colocarte la nota y cuando termines ya lo elevas porque no creo que nos alcance el tiempo a menos que mientras yo estuve explicando hayas tomado apuntes de lo más importante y casi ya tengas armado tu esquema. Entonces, necesito que sí, para esta oportunidad sí que actives tu cámara para ver tus avances, me los muestres para ver que estás trabajando en clase y si es que te falta, lo terminas, pero por lo menos yo ya vi el avance, ¿ya? Pero si no me activas tu cámara, yo no sé si estás avanzando, si no lo estás haciendo, entonces no sabría qué nota ponerte. Para este caso sí necesito que me habilites la cámara y que me enfoques tu zona de trabajo, por favor. Chicos, chicos, ¿están en clase? Mira, un rato, ahorita prendo mi Yes. cámara. Ah, ya.
Ya, listo. Pensé que se habían ido, se habían dormido. Ya, listo. Entonces yo los espero, pero no se demoren porque necesito ver sus avances, necesito ver antes de que el Zoom se termine. Si yo no veo evidencia, entonces lamentablemente pues no voy a poder tomar en cuenta tu trabajo en clase, ¿ya? Aquí solamente, no te pido que termines, pero sí quiero ver tu avance. ¿Ya? En relación a tu avance voy a colocar la nota y cuando termines, termino de colocar o cambiar la nota, ¿ya? Pero necesito sí, por favor, que actives tu cámara. Como estamos sábado, no te voy a pedir que estés con el uniforme, ni polo, ni buzo. Puedes estar de manera informal, no hay problema. Pero sí necesito ver evidencia de que estás trabajando. Entonces yo voy a esperar a que enciendas tu cámara y para que puedas concentrarte en tu organizador, voy a apagar mi micrófono. Si tienes alguna duda, alguna consulta, voy a estar escuchándote para que me la puedas hacer y yo pueda disipar tus dudas, ¿ya? No hay problema. Joaquín, baja un poquito, hijo, a tu zona de trabajo donde estés tomando tus anotaciones y ello para poder ver que estás trabajando. Ahí está, listo. Ahí, Joaquín, por favor. ¿Ya, hijo? Gracias. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Yusie. Nayeli, no te veo. Jean Paul, Alejandro, Gianfranco, Lucero, Careli. Lucía se espantó del tema y se fue. Miss, Dime, Lady, dime. ¿el archivo de la clase lo va a subir? El video, sí, sí, lo voy a subir, los dos. No, del archivo, el Word que está ahí abierto. Ah, también lo voy a subir, sí, no hay problema.
Miss, Dime, hijo. ¿puede bajar más el archivo? Quiero ver la segunda hoja, Ya. por favor. No, no, al revés. Sí. ¿Está bien, Sebastián? Más abajo quiero ver si hay algo más. De repente me estoy olvidando algo. Ay, mi gracias, Tom. ¿Lo dejo ahí? Sí, no hay problema. Ya. Miss, el esquema también debemos hacerlo. Claro, o sea, el esquema tienen tres opciones. Esta que está en el Word, en el documento, o puede ser un mapa mental o un mapa conceptual. Ustedes tienen tres opciones para elegir. Nos quedan 3 minutos. Al minuto y medio voy a pedir por favor que eleven su cuaderno para ver hasta dónde han avanzado. ¿Ya? Ya. A ver, Yusie, levante su cuaderno. Quiero ver hasta dónde avanzó. Y es como un blog, es como un borrador para ver cómo corregir. Así que puede estar mal, Sí, pero es como un borrador. no Ya, ha avanzado. Ya. Ya. ahí Recuerda, está. no debe, Miss, perdón, un organizador no debe tener mucho texto, ¿ya? Procura ya, colocar Miss, conceptos pequeños. Listo. A ver, ya, Miss. Gianfranco.
corte. Necesito ver lo que has hecho. Hijo, se va a cortar y no te voy a poder evaluar. A ver, Kareli. Ya, igual, hija, ya, demasiado texto. Colócale conceptos que puedan generalizar la idea, que se entiendan. No quiero que me vuelvan a copiar el documento. A ver, Alejandro,